Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la última cápsula de la unidad 3 del teorema del muestreo. Y un poco lo que vamos a hacer hoy día es cerrar esta unidad del muestreo, básicamente señales, dar un contexto un poquito del ámbito de cómo uno podría aplicar este resultado en un ámbito un poquito más general y mostrar un ejemplito al final para un poco ilustrar el concepto del aliasing, que también es una dimensión importante en términos de entender el impacto del resultado y qué pasa cuando efectivamente una señal no cumple las condiciones necesarias y suficientes donde efectivamente el resultado tiene un sentido. Así que eso son dos aspectos que vamos a mirar en la cápsula hoy día para dar un cierre a la unidad del teorema del muestreo. Así que déjenme compartir mis notas. Muy bien, entonces antes de ir al contenido de la cápsula, para un pequeño resumen del teorema del muestreo que discutimos en la cápsula anterior, la hipótesis general era que si una señal era de banda limitada, o sea, si uno considera una señal de soporte finito desde el punto de vista espectral, ¿ya? Y su máxima frecuencia, la frecuencia mayor sobre la cual el espectro es distinto es cero, ¿ya? Que se define esto típicamente como el ancho banda de la señal, y se denota por B en este caso. Entonces, si tenemos esta hipótesis de que la señal tiene ancho banda finito, o es de banda limitada, esa es la otra forma de decirlo, y tenemos esta condición de que esa frecuencia máxima al cual la señal tiene contenido espectral distinto nulo es menor que la frecuencia del muestreo dividido por 2, o la mitad de la frecuencia del muestreo. Esto es lo que se conoce como la condición de Shannon-Nyquist. Entonces, lo que vimos en las cápsulas anteriores y demostramos este resultado es que si uno hace un muestreo de la señal, con un periodo de sub S, que uno partido por la frecuencia de muestreo, entonces podemos recuperar el espectro de la señal original, el espectro de la señal analógica, como función del espectro de la señal discreta vía esta relación, súper bien definida. 1 partido por Fs, x de 2pi f partido por Fs, que actúa como la frecuencia chica, el f chico de la frecuencia discreta, sobre f en el ancho banda de la señal, porque efectivamente es el rango de frecuencias donde el espectro es no nulo. Fuera de ese rango es nulo, así que efectivamente uno tiene que acotar el análisis al rango espectral donde el espectro es no nulo, que efectivamente es menos BB, ¿ya? Y lo interesante es que esta es la relación a nivel de reconstrucción, a nivel espectral, pero no tiene una relación equivalente, que es básicamente aplicar transformada Fourier a -1 y encontrar la relación determinística que hay entre la señal continua para todos los reales y las muestras de la señal, dada por la relación del muestreo que tenemos acá. Y esa relación está dada por esta ecuación, y aquí nos da también una idea de cuál es el interpolador óptimo. El interpolador óptimo es esencialmente una función sinc desplazada, ¿ya? Así que también discutimos esto en la cápsula anterior y le dimos no solamente una interpretación a la relación a nivel del espectro, sino que a la forma en la cual uno pudiese reconstruir la señal a partir de su muestra. Así que eso fue un poco el resultado principal de esta unidad y lo que terminamos discutiendo al final de la cápsula anterior. Entonces lo que vamos a ver hoy día es tratar de mirar un poco nuevamente este resultado, revisitarlo y ver qué pasa cuando, desde el punto de vista práctico, tengo una señal que efectivamente no cumple la hipótesis del teorema del muestreo. ¿Qué es lo que podríamos hacer para de todas maneras, utilizar y tener la capacidad de representar señales desde el punto de vista discreto? ¿Ya? Entonces, un poco esto es un resumen gráfico de lo que un poco más operacional. Me parece importante mencionarlo. Una cosa el teorema y otra la cosa cuáles son las etapas que inducen el resultado. Discutimos un poco que después con una señal continua se muestrea una tasa de muestreo, se obtienen sus muestras, que es lo que está ilustrado en este bloquecito funcional que representa el muestreador, el operador de muestreo, ¿ya? En la práctica hay distintas estrategias en las cuales uno puede implementar esto desde el punto de vista de hardware, ¿eh? No es el foco del curso, pero básicamente un muestreador, hay estrategias para hacer el muestreo desde el punto de vista de implementación, así que efectivamente esta transformación es posible implementar. Uno podría entonces después querer, una vez que uno tiene una señal discreta y que cumple la hipótesis del muestreo, uno podría querer hacer procesamiento digital de señales a nivel de sistemas lineales invariantes en el tiempo, como lo vimos en la unidad 2, ya que es el curso, donde discutimos que uno puede implementar operaciones lineales invariantes en el tiempo vía el operador de convolución, donde lo único que uno necesita caracterizar es la respuesta al impulso, y esto lo discutimos y lo estudiamos con cierto nivel de detalle en algunos ejemplos y todo. Así que en realidad la gracia de poder
pescar la señal y llevarla al mundo discreto sin pérdida de información nos permite ahora hacer procesamiento a nivel de ecuaciones de diferencia o convoluciones, que es un poco las cosas que discutimos en la unidad 2. Y por ende el output de este proceso va a ser una salida que pues uno podría querer reconstruir vía el interpolador óptimo que obtuvimos en el teorema del muestreo y recuperar una señal analógica finalmente. Por ejemplo, piensen en una aplicación de audio, donde ustedes tienen un audio que quieren procesar, por ejemplo, ecualizarlo, aumentar las altas, las bajas frecuencias. Entonces aquí, esta parte lo que estaría representando es la manera en que ustedes pescan el audio analógico, la señal de audio que están viendo con un micrófono, la transforman en muestras, ¿ya? La transforman en una señal digital, en principio, vía el muestreo, ¿ya? Y con esa señal digital ahora lo que uno puede hacer es la ecualización, que es amplificar o atenuar ciertas componentes de frecuencia. Para eso uno ocupa sistemas lineales invariantes en el tiempo, y después uno que ecualiza la señal, por ejemplo, aumenta las bajas frecuencias, etcétera, dependiendo de la aplicación. Uno querría reconstruir la señal y después reproducirla, por ejemplo, en el ámbito de un audio, querer ver el efecto de la ecualización que uno hace a nivel digital. Entonces aquí está un poco ilustrado el concepto de que toda la parte de procesamiento, la gracia del teorema del muestreo es que nos habilita a hacer el procesamiento de información o el procesamiento de señal a nivel de muestras y no a nivel necesariamente de la señal original XTT. ¿Ya? Y esto abre un mundo de posibilidades desde el punto de vista de lo que sería el ámbito del procesamiento digital de señales. Así que por eso es tan importante el muestreo, porque es como el eslabón que nos permite movernos desde el mundo analógico al mundo de las muestras, al mundo digital, y por ende hacer procesamiento digital de información, para efectos de un montón de aplicaciones. Esto hecho del paradigma que está ocurriendo de manera sistemática en todos los ámbitos de la ingeniería, donde uno quiere hacer cosas digitales, porque en vez de implementar este tipo de operaciones directamente a nivel analógico, que lo que sería a nivel de circuitos, por ejemplo, uno quiere implementarlo a nivel de software, a nivel de programación, y eso tiene un montón de ventajas desde el punto de vista de la estabilidad numérica, de que las cosas son más robustas a ruido cuando uno hace procesamiento digital de señales, etcétera, etcétera. Así que, de hecho, esa es un poco la tendencia que uno ha estado viendo en los últimos 20 años, que cada vez que viene una mejora en las tecnologías, tenemos más capacidad de cómputo a nivel de la computación, más capacidad de almacenamiento, tenemos conversores análogos digitales que nos permiten muestrear señales con frecuencias más altas. Cada vez las aplicaciones se mueven al mundo digital de manera más evidente y más sistemática, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de eso, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día en la instrumentación astronómica, donde hay un montón de operaciones que típicamente se hacían analógicamente, pero que hoy en día están convergiendo a ser digitales, ¿ya? En virtud esencialmente de que las tecnologías han aumentado desde el punto de vista de tener mejores muestreadores, mejores sistemas de procesamiento digital que funcionen en tiempo real, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces ese es el contexto, de hecho, del cual hoy día estamos viviendo, que es como migrar a lo que sería el procesamiento digital de información, ¿ya? Y el muestreo para eso es central. Entonces el resultado que vimos en esta unidad es una pieza central para entender bajo qué condiciones uno puede efectivamente muestrear una señal, ¿ya? Y poder reconstruirla sin pérdida de información. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tengo una señal que no cumple la hipótesis del teorema del muestreo? Por ejemplo, supongamos que tengo una aplicación en astronomía, estoy midiendo una señal astronómica, por ejemplo, típicamente los astrónomos miden muchas señales, pero una de ellas, por ejemplo, son ondas electromagnéticas, la intensidad de luz de un cierto objeto, y supongamos que esa señal 1D, ¿ya? Continua, tiene un espectro no acotado. O sea, por ejemplo, tengo una señal analógica cuyo transformada de Fourier está dada por esta forma que está acá. Esto sería el XA de F. Y da lo mismo cuál frecuencia de muestreo yo considere. Si ustedes fijan un FS arbitrario, siempre van a tener componentes espectrales que no van a ser posibles de representar. Están fuera del intervalo menos FC medio, FC medio. Y esta información, de alguna manera, un poco viola la hipótesis que nosotros sabemos que tiene que cumplirse en el teorema del muestreo. O sea, estamos frente a una señal que no es de banda limitada, no tiene un B, ese B que definíamos como la frecuencia máxima bajo la cual la señal tiene un espectro no nulo, distinto de cero. Entonces, si estamos en este ámbito, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, una estrategia es evidentemente que no podemos aplicar el muestreo acá, ¿ya? Porque se va a generar una distorsión en la señal. Entonces eso lo vamos a ver después en un ejemplo al final de la cápsula.
pero uno podría querer entonces pescar el espectro original, truncarlo al rango menos fc medio, fc medio, y después hacer el muestreo. ¿Ya? Y esa es una estrategia súper tradicional que la gente hoy en día hace en procesamiento digital de señales, que es hacer lo que se conoce como el filtro anti-aliasing, que primero, dado si estoy en el caso de una señal que tiene espectro soporte infinito en frecuencia, yo lo que hago es limitar el espectro al rango menos fc medio, dado que conozco la frecuencia del muestreo, implemento un sistema que filtre esas componentes de frecuencia, las componentes entre menos fc medio, y elimine las componentes de alta frecuencia, y después de eso solamente hago el muestreo, porque un poco lo que estoy garantizando es que las condiciones del teorema del muestreo se van a cumplir cuando yo genero este preprocesamiento antes del muestreo. Ya, entonces esa es la estrategia, de hecho, que hay un montón de aplicaciones que efectivamente, antes de hacer el muestreo, lo que aplican es un filtro, lo que se conoce como un filtro anti-aliasing, un filtro que limita el espectro de la señal al rango espectral que hace que podamos aplicar el muestreo. Entonces, esencialmente lo que ocurre entonces es que tengo una señal analógica que es de soporte, de soporte frecuencia infinito, le aplico un sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, que tiene entonces la salida lo que tengo es la convolución entre la respuesta al impulso del sistema LTI y la señal de entrada. ¿Ya? Esto es lo que vieron a nivel del curso L3001, cuando vieron la relación de entrada-salida entre un sistema a tiempo continuo, lineal e invariante en el tiempo, que está dado por la convolución y completamente caracterizado por la respuesta al impulso a tiempo continuo de este sistema. Ahora, la idea es diseñar un sistema que haga un filtrado de frecuencia, en el sentido que recuerden que esta relación de convolución a nivel espectral se transforma en esto, porque la convolución en el tiempo, cuando uno aplica transformada Fourier, se transforma en multiplicación espectral. Esto lo vieron súper claro en el curso de L3001, cuando analizaron circuitos lineales e invariantes en el tiempo. Uno lo analizaba en el dominio del tiempo, donde la relación era la convolución, y en el dominio de la frecuencia era la multiplicación espectral. Entonces, lo que uno hace es que, efectivamente, utilizando esta ecuación, es que uno puede diseñar un filtro, que sería en este caso un HDF, la transformada Fourier de la respuesta al impulso del sistema, de tal manera que tenga esta estructura, que sea 1 en el rango de frecuencias que queremos dejar pasar la información de la señal, o sea, va a valer 1 entre menos fc medio, ¿ya? Y 0 fuera. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es limitar el espectro de XA de F al rango fc medio, de tal manera que ahora I sub A de F, que es la salida de esta etapa de filtrado, que se llama el filtro anti-aliasing, garantizamos que I sub A de F y en consecuencia I sub A de T cumple la hipótesis del teorema del muestreo, y ahora efectivamente vamos a poder muestrear I sub A de F y recuperar a partir de sus muestras I sub A de T, ¿ya? Que es la salida del filtro anti-aliasing. Muy bien, entonces, un poco esa es la estrategia. Entonces, ocupamos lo que nosotros sabemos del sistema lineal invariante de tiempo continuo, que estudiaron en el curso de L3001, y el hecho que a nivel espectral un filtro LTI tiene esta representación, donde HDF es la respuesta del sistema, es la transformada Fourier de la respuesta al impulso del sistema, y diseñamos entonces este sistema LTI, HDT, de tal manera que tenga esta relación espectral y nos permita entonces que el espectro de la salida cumpla la hipótesis del muestreo y sea idéntico en el rango menos fc medio del espectro original de la señal, que eso es súper importante, porque de alguna manera queremos tratar de preservar la mayor cantidad posible de información de XA de T. ¿Ya? Entonces, de alguna manera lo que hacemos es preservar la información de XA de T en este rango espectral, menos fc medio, y hacerlo nulo fuera de ese rango espectral, de tal manera de cumplir la hipótesis del teorema del muestreo, pero tener la misma información espectral de la señal original entre menos fc medio. Ese es un poco el criterio de diseño de este filtro acá. ¿Ya? Ahora veamos cuál es ese filtro. Bueno, aquí podemos ocupar lo que ya hemos estudiado en este curso, porque el filtro en el dominio del tiempo, el filtro anti-aliasing, me refiero, de frecuencia menos fc medio, que un poco retiene la información en este rango espectral, está dado por la antitransformada Fourier, que está expresando acá, esto lo vimos en las cápsulas anteriores. Si ustedes hacen el álgebra, es muy similar a lo que ya hemos hecho en varios ejemplos, van a recuperar la función sinc. HT es fs, sinc de pi partido por t sub s, donde T sub S es esencialmente la frecuencia muestreo. Entonces, interesante, porque nos está diciendo que el filtro anti-aliasing, ¿ya? Este filtro que nos va a permitir proyectar la señal XA de T a una versión con pérdida. Evidentemente aquí estamos perdiendo información de la señal original, en particular estamos perdiendo la información de alta frecuencia de la señal. Es una señal con pérdida, pero que
en el rango menos fs medio retiene la información de la señal. ¿Y cuál es ese filtro que usted tiene que implementar? Es este, el filtro que tiene la respuesta al impulso fs, sync de pi, t partido por ts. Entonces, recuerden que la función sync tiene una forma que ya hemos estudiado y hemos mostrado en varios ejemplos, ¿ya? Así que, interesante, nuevamente para el filtro anti-aliasing emerge la función sync como la que nos permite implementar el filtro anti-aliasing, ¿ya? Entonces se dan cuenta que la función sync ha aparecido sistemáticamente en todas las cosas que hemos, un montón de problemas y contextos donde hemos estado haciendo análisis de Fourier, ¿ya? Nuevamente acá, en el contexto del filtro anti-aliasing, aparece la función sync como la manera de implementar ese filtrado. Muy bien, entonces una vez que tenemos esa señal analógica, ahora estamos business as usual, o sea, estamos en el contexto donde el teorema del muestreo funciona, porque esta señal, que es la salida del filtro anti-aliasing, es esencialmente una señal de banda limitada y cumple la hipótesis del teorema del muestreo. Entonces ahora puedo mostrar a frecuencia T sub S, o sea, a periodo T sub S, sin pérdida de información. Entonces lo interesante es que puedo pescar I sub A de T, muestrearla, generar I sub N, la señal discreta, y después puedo a partir de I sub N recuperar I sub A de T, con las ecuaciones que discutimos al principio de la cápsula, que son las ecuaciones del teorema del muestreo, ¿ya? Entonces esa es la estrategia. Entonces, esencialmente cuando uno tiene una señal que no cumple la hipótesis del muestreo, uno puede de todas maneras representar la señal a través de sus muestras, pero una señal que es distinta de X A de T, que es la señal I sub A de T, que es la señal que retiene la información entre menos fs medio y fs medio del espectro de la señal original, ¿ya? Entonces, de alguna manera, I sub A de T es importante observar que lo que uno recupera después de hacer el muestreo y la interpolación o la reconstrucción, en realidad no es X A de T, sino que es una versión distinta de X A de T, que es la versión un poco de baja frecuencia de la señal original. Entonces, naturalmente, que una pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuánta información perdimos de la señal X A de T? Producto de que tuvimos que mostrarla. Entonces, aquí viene el concepto de analizar lo que se conoce como el residuo, ¿ya? Quiero analizar el residuo de este proceso, ¿ya? Ahora, el residuo viene por el hecho que apliqué el filtro anti-aliasing y producto del filtro anti-aliasing, evidentemente que I sub A de T no tiene todas las componentes en frecuencia que tenía la señal original. O sea, esta diferencia, que es la diferencia entre X A de T, la señal original, y su versión de baja frecuencia, que era I sub A de T, es distinta de cero, ¿ya? Tiene que ser distinta de cero, porque dijimos que el espectro de X A de T tenía componente en frecuencia que I sub A de T no tiene. Así que este objeto tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Entonces, lo que uno está interesado es en tratar de caracterizar como una suerte de métrica cuánta información estoy perdiendo de la señal original. Y una métrica natural es el concepto de calcular la relación señal al ruido, que es el cociente entre la energía del ruido, producto del filtro anti-aliasing, y la energía de la señal original, ¿ya? Entonces, a este cociente se lo conoce en este contexto como la relación señal a ruido, ¿ya? Es al revés, en realidad, el ruido digo por la señal, pero típicamente la relación señal a ruido, así se conoce por convención. Ahora, la gracia es que la energía nosotros la podemos caracterizar. De hecho, hemos estado trabajando con formas de calcular la energía. Entonces, en particular, la energía, el producto interno del error consigo mismo, dividido por la energía de la señal, que es el producto interno de la señal consigo mismo. Esto es porque de esa manera definimos la energía. Esta es la formulita, ¿ya? En el dominio del tiempo. Es la integral entre menos infinito a infinito de E sub t al cuadrado dividido por la integral entre menos infinito a infinito de X A de t al cuadrado. La gracia es que esa relación, que es la relación del cociente de energía en el dominio del tiempo, podemos llevarla a una relación equivalente en el dominio de la frecuencia por la relación de Parseval, que también estudiamos en las unidades anteriores. Nosotros sabemos que la energía de la señal se puede escribir como la integral de la densidad espectral de energía, para el caso de la transformada Fourier a tiempo continuo, que es efectivamente lo que estamos mirando acá. Así que en realidad esto lo puedo llevar a su equivalente en el dominio Fourier, que es la integral de la densidad espectral de energía del ruido, dividido por la integral de la densidad espectral de energía de la señal. Esto es por la relación de Parseval y cuando definimos la densidad espectral de energía en el caso de la transformada Fourier a tiempo continuo. Así que esto está súper bien sustentado. Ahora, ¿cuál es la gracia de llevar las cosas al dominio Fourier? Es que efectivamente la descripción del ruido en el dominio Fourier es mucho más clara que en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque por linealidad de la transformada Fourier, ¿ya? Si calculamos la transformada Fourier del ruido, en realidad es la transformada Fourier de este objeto menos la transformada Fourier de este objeto, porque la transformada Fourier es un operador lineal. Así que lo podemos escribir así. Es X A de F menos I sub A de F, ¿ya?
Estoy tratando de caracterizar esta parte del numerador de la relación señal-ruido. Pero yo sé que I sub A de F es HDF por equidad de F, porque yo sé que I sub A de F se obtuvo por medio de aplicar un filtro anti-aliasing, donde sé de manera precisa cuál es la respuesta a ese filtro, porque lo diseñamos de esa forma, con un criterio. Y el criterio era retener la información de la señal en el rango menos Fc medio Fc medio. Así que si aplicamos eso, me queda al final, en realidad, saco como factor común equidad de F, me queda 1 menos la transformada Fourier del filtro. ¿Ya? Ahora el filtro valía 1 en menos Fc medio y 0 fuera de ese rango. Así que en realidad 1 menos H de F es precisamente esta señal. Me da esta señal de aquí. Me da que E de F vale X de F cuando la frecuencia está fuera del rango menos Fc medios y vale 0 si F está en el rango que estaba caracterizando por el filtro anti-aliasing. Así que me da una descripción súper clara del error, de la transformada Fourier del error. Es X de F. Entonces, básicamente, si volvemos al ejemplito anterior, en realidad, entonces la transformada Fourier de... aquí estoy graficando la transformada Fourier de F. ¿Ya? En realidad vale 0 en el rango menos Fc medio, y de alguna manera el error, se fijan, es como tiene sentido porque dijimos que el error era el residuo. ¿Cuánta información IDF, o sea, XDF tiene que no está en IDF? Porque un poco lo definimos como el error entre equidad de t y sub A de t. Entonces, efectivamente tiene sentido que el error solamente tenga componente en frecuencia que no tenía I sub A de F, que era la versión de baja frecuencia de la señal. Así que es completamente consistente con la lógica de cómo definimos IDF, que es básicamente el error, disculpe, el residuo. El residuo es la diferencia entre la señal, que era de banda de ancho banda amplio, y la versión de ancho banda finito que definimos de I sub A de t. Así que efectivamente tiene sentido que el espectro tenga esta forma, que sea node 1 y que tenga solamente componentes de alta frecuencia. Así que al final del día, en realidad, llegamos a esta relación que es mucho más simple, que la relación señal-ruido a nivel espectral equivale a la integral entre menos Fc medio, de aquí hasta infinito, del espectro original de la señal, ¿ya? Como la cola de la información del espectro de la señal, dividido por, bueno, el intervalo 0 Fc medio, o sea, la parte que tiene original, más la cola de la señal. Porque aquí lo escribí de esta forma para que quede en evidencia que este segundo término corresponde al numerador y por ende esta razón es menor que 1. ¿Ya? Aquí lo que hice fue, fíjense que en vez de calcular entre menos infinito e infinito, consideré solamente el rango de frecuencias positivas porque sé que el espectro es parte de señales reales. Así que en realidad es 2 veces la parte positiva y el 2 se cancela en el numerador y el denominador y me queda entonces esta relación espectral mirando los espectros positivos. Eso es consecuente con lo que hemos discutido de que el espectro, en particular la densidad espectral de potencia de una señal real es par y por ende uno puede mirar solamente para efecto del cálculo de la integral, uno puede mirar solamente la parte positiva del espectro, sin pérdida de información. Entonces esto captura esta parte de acá. Ahora lo importante es que fíjense que es un valor menor que 1, pero si es que el Fs es muy grande, ¿ya? Como la integral, como esta integral es finita, porque la señal de energía es finita, si ustedes consideran un Fs muy grande, van a estar mirando la cola de la integral. Y si el Fs tiende a infinito, de hecho ese valor se va a 0. Entonces la práctica es interesante porque cuando las señales de energía finita, que es el contexto donde hemos estado definiendo la transformada Fourier, a todo esto T continuo. Ya, siempre hemos dicho que hemos limitado el análisis de la transformada Fourier al caso de señales de energía finita, o sea, donde estas integrales están bien definidas. Por tanto, cuando Fs se va a infinito, en realidad estamos mirando una fracción arbitrariamente pequeña de la energía de la señal. Y en el límite, de hecho, ese límite, si yo ahora analizo la relación señal-ruido como función de Fs, que es la frecuencia de muestreo, este valor se va a 0 cuando Fs tiende a infinito. Y es un resultado súper importante porque lo que me está diciendo es que en realidad esta estrategia de aplicar un filtro anti-aliasing, si usted coge la frecuencia Fs suficientemente grande, independiente de la señal, ¿ya? Independiente de la señal, en la medida que la señal tenga energía finita, que eso es importante, ¿ya? Para que la transformada Fourier esté bien definida, si la señal es de energía finita, siempre existe un Fs suficientemente grande que hace esta relación señal-ruido, que es como un indicador de la pérdida de información que tenemos del proceso anti-aliasing, arbitrariamente pequeña. O sea,
estos resultados que tienen una implicancia enorme en ingeniería, porque lo que me estaría diciendo es que cualquier señal, en la práctica ustedes pueden mostrarla. Lo que sí van a estar incurriendo en un error, que no medimos aquí en términos de la relación señal-ruido, que es arbitrariamente pequeño. Y que de alguna manera ese error, de hecho, ustedes lo pueden controlar con el FS, con la frecuencia con la cual ustedes están diseñando el sistema de muestreo. Pero independiente de la señal que ustedes estén muestreando, en la medida que la señal sea de energía finita, siempre van a poder encontrar una frecuencia suficientemente grande que haga el error arbitrariamente chico. Y ese es el típico resultado que uno quiere en este tipo de problemas de reconstrucción de señales o de representación de señales. Yo quiero tener control sobre el error que estoy cometiendo y ojalá tener un resultado de este tipo que me diga que si yo aumento la complejidad del esquema de adquisición, en este caso aumentar la complejidad del esquema de adquisición tiene que ver con aumentar la tasa de muestreo, siempre voy a encontrar una tasa de muestreo suficientemente grande que me permita tener una recuperación de la señal que es arbitrariamente buena, arbitrariamente cercana a la señal original. Y en el concepto de cercanía utilizamos para eso esta métrica que es la relación entre la energía del ruido y la energía de la señal. Así que es un resultado que a mi modo de ver es súper importante porque le da una validez práctica ahora al resultado del teorema del muestreo. El teorema del muestreo no es solamente un resultado teórico que uno dice, ah, qué bonito, si estas condiciones se cumplen, entonces tengo este resultado teórico que me da la capacidad de reconstruir una señal a partir de sus muestras. Es más que eso, me da, incluso en escenarios realistas donde efectivamente la hipótesis de tener una señal de ancho banda finito no tiene sentido o en práctica, ustedes pueden, vía este filtro anti-aliasing, hacer uso del teorema del muestreo para tener reconstrucciones de la señal original que son arbitrariamente cercanas a la señal que ustedes están queriendo obtener. Lo único que tienen que saber es cuánto tienen que pagar para eso, y lo que uno paga tiene que ver con el muestreador. ¿Cuál es la tasa de muestreo? ¿Cuántas muestras por segundo estoy tomando de la señal? ¿Ya? Así que esta parte encuentro yo que es extremadamente importante para darle una significancia práctica, y este es el tipo de criterio que la gente utiliza para diseñar los muestreadores. O sea, uno diseña la frecuencia de muestreo considerando este tipo de métrica, la distorsión que estoy cometiendo cuando yo represento una señal por medio de su muestra. Así que es súper importante este resultado. El último punto que quiero ilustrar, y lo voy a ilustrar con un ejemplo, es el concepto de aliasing. El concepto de aliasing surge también como un contexto en la demostración misma del teorema del muestreo. De hecho, lo discutimos ahí cuando mostramos que la condición de ancho banda finito no era solamente necesaria, sino que era suficiente. Y mostramos la demostración en la primera cápsula, y me parece que no, en la segunda cápsula, la cápsula anterior, mostramos un ejemplo donde si una señal no cumple la hipótesis del teorema del muestreo, lo que ocurre es que cuando usted genera la extensión periódica del espectro de la señal continua, ¿ya? Que esta extensión periódica viene de la relación que hay entre el espectro discreto y el espectro continuo, que lo discutimos con mucho detalle en la cápsula anterior. Lo que ocurre es que ocurre una superposición de los espectros, y esa superposición hace que haya pérdida de información irreversible. También es algo que discutimos con bastante detalle en la cápsula anterior, así que los invito a mirar esa cápsula si es que un poco no entienden lo que estoy mencionando, pero eso lo discutimos en la cápsula anterior. Ahora, esa superposición de los espectros, cuando uno genera la extensión periódica del espectro continuo, es lo que se conoce como aliasing, ¿ya? Y es un proceso irreversible y que genera una pérdida de información, o sea, en el sentido de que si usted ocupa el interpolador óptimo, ¿ya?, no van a poder recuperar la señal original a partir de la señal reconstruida a partir de sus muestras. Hay un proceso de pérdida irreversible. Y lo que quiero mostrar ahora es un ejemplito para ilustrar ese fenómeno, ¿ya? En un problema súper simple, pero que conceptualmente es súper claro para ver el efecto que genera el aliasing cuando no se cumple la hipótesis del teorema del muestreo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a mirar nuevamente nuestra familia phi de f de t, que es la función exponencial compleja de frecuencia f, ¿ya?, indexada por f es un número real positivo, ¿ya? Y voy a querer muestrear esta señal. Y voy a querer ver qué pasa si yo la muestreo a una tasa que es inferior a lo que sería dos veces f en este caso, porque fíjense que en este caso esta señal tiene frecuencia f, porque es una función pura de frecuencia f,
Entonces, ¿qué pasa si la muestreo una frecuencia, muestreo que es inferior a 2 veces f? Es un poco lo que vamos a hacer y vamos a ver el efecto que tiene eso en la reconstrucción cuando yo ahora aplique la ecuación de reconstrucción. ¿Ya? Ahora, antes de eso necesitamos formalmente calcular la transformada Fourier de este objeto. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ocupar vamos a ocupar un resultado de la función delta. ¿Ya? Recuerden que la función delta era aquella que al integrarla integraba 1, y cuando ustedes la desplazaban y la multiplicaban por otra función, tenían la capacidad de evaluar la función en ese punto. ¿Ya? Y es una propiedad súper importante porque si ahora aplicamos la función delta de f en el dominio de la frecuencia y la desplazamos a una posición f0 y integramos esta función con respecto a una función arbitraria, que en este caso voy a considerar e a la j2 pi ft, en realidad lo que me dice, lo que estudiamos de la función delta, es que cuando yo integro en df, lo que debería ocurrir en esta integral es que evaluar esta frecuencia en la frecuencia donde la delta se indefine, que en este caso es f0. Así que esta integral equivale a, por definición de cómo se definió la función delta, equivale a evaluar esta función en f0. O sea, me da e a la j2 pi f0t. O sea, me da la función exponencial compleja de frecuencia f0 para todo t. Entonces, esto es interesante, porque esta integral entonces me dice, me recupera la función exponencial compleja de frecuencia f. Ahora, lo interesante es que si miran esta ecuación de acá, esto es precisamente la transformada Fourier a la menos 1 de la función delta de f menos f0. Entonces, lo que me está diciendo esto es que en realidad, si esta es la transformada Fourier a la menos 1, y esta transformada Fourier a la menos 1 me recupera la función exponencial de frecuencia f0, entonces la transformada Fourier de esto tiene que corresponder a la delta central en f0. Entonces me da una manera de extender la transformada Fourier de manera directa a la función exponencial compleja de frecuencia f0, donde la transformada Fourier de la función compleja de frecuencia f0 es la delta central en la frecuencia f0. Ahora fíjense que esto es consistente, porque si lo piensan bien, la función e a la j f0t en realidad tiene una única componente en frecuencia, que es la frecuencia f0. Así que el hecho de que su transformada Fourier sea una delta central en f0 es completamente consistente con el hecho de que esta función es la función de frecuencia f0 y no hay ninguna otra componente de frecuencia que no sea f0. Así que este es el espectro de la... Así que tenemos una manera de definir el espectro de una función exponencial pura de frecuencia f0, y esa definición está dada por la delta central en f0. Ahora, la gracia de eso es que este resultado, que pareciera un ejercicio simple, es súper potente porque nos permite en particular extender la transformada Fourier para funciones periódicas. ¿Por qué? Porque recuerden que una función periódica, esto lo vimos en la unidad anterior, dijimos la unidad de serie Fourier a tiempo continuo, dijimos que si una función esté periódica, entonces se puede escribir como una combinación lineal de funciones exponenciales puras de frecuencia kf0, donde f0 es la frecuencia fundamental, 1 partido por t, el periodo. Esto es interesante porque nos dice entonces que x a de t es combinación lineal de funciones de frecuencia kf0, pero como sabemos la transformada Fourier de este objeto, que es el resultado que tenemos aquí, entonces nos permite calcular la transformada Fourier de esto ahora. Por linealidad, entonces la transformada Fourier de x a de f, de la función periódica, es la sumatoria en k de C sub k, los coeficientes de la serie Fourier, que uno obtiene con las ecuaciones que vimos en la unidad anterior, delta de f en kf0, o sea, son todas las deltas centradas en múltiplos de la frecuencia fundamental multiplicado por los coeficientes de la serie Fourier. ¿Ya? Entonces, gráficamente esto se ve así. Se ve así. O sea, el espectro de una señal periódica es una combinación lineal infinita de deltas, en 0, en f0, en 2f0, en 3f0, en múltiplos de f0 la frecuencia fundamental, que es 1 partido por periodo, donde esas deltas están multiplicadas o amplificadas por los coeficientes de la serie Fourier. Aquí estoy graficando la magnitud porque en realidad recuerden que la transformada Fourier es una función compleja, así que lo que uno puede siempre graficar es la densidad espectral de energía, en este caso, la magnitud de equidad de f. Y aquí lo que estoy graficando es que eso es básicamente deltas multiplicadas por las magnitudes de los coeficientes de la serie Fourier. Aquí, así que es un resultado súper interesante el hecho que uno pueda extender vía esta propiedad la transformada Fourier a funciones periódicas, ¿ya? Vía el hecho que conocemos la transformada Fourier de una función exponencial pura de frecuencia f0. Entonces tenemos la capacidad de
extender la transformada Fourier. Y esta es la razón por la cual a las señales periódicas se les dice que tienen líneas espectrales, porque en realidad sus transformadas Fourier son múltiplos de delta, desplazados a múltiplos de la frecuencia fundamental y amplificados por los coeficientes de la serie Fourier. Y a esto se lo conoce como las líneas espectrales de una señal periódica. ¿Ya? Así que tiene lógica ese concepto de decir que cuando uno tiene una señal periódica, uno ve líneas espectrales. O sea, son funciones, es como una transformada Fourier degenerada, porque en realidad es como discreto el principio del objeto. No tengo un espectro continuo, sino que tengo un espectro discretizado y donde es no nulo en múltiplos de la frecuencia fundamental, y esos valores no nulos de hecho son degenerados, porque acuérdense que la función delta degenera, ¿ya? Toma valores infinitos, ¿ya? En esos puntos. Así que es como una extensión matemática en realidad, conceptual de lo que sería la transformada Fourier para funciones periódicas. Otro caso importante de extensión es el caso de una función coseno. O sea, si usted tiene una función de coseno de frecuencia W sub 0t, se puede escribir como la suma de dos funciones exponenciales complejas de frecuencia F0, ¿ya? Y en realidad uno recupera entonces que el espectro es un medio delta f menos F0 más delta de f más F0. Así que el espectro de una función coseno de frecuencia F0, 2pi F0, en realidad se ven como dos líneas espectrales, una centrada en F0 y otra centrada en menos F0, y esto estaría capturando el hecho que nosotros sabemos que el espectro de señales reales es par. Así que de alguna manera se dan cuenta que es necesario que tenga la simetría respecto al origen, porque discutimos que la transformada Fourier es un objeto par. Así que efectivamente tiene sentido la forma espectral que tienen. Ahora, las magnitudes están multiplicadas por un medio. Es un medio veces delta de f en F0 F. ¿Ya? Así que efectivamente también tenemos una descripción súper clara de las líneas espectrales de la función coseno. Son dos líneas espectrales, una en F0 y otra en la frecuencia negativa asociada a ese espectro. Muy bien, entonces, con esto vamos a poder hacer, ya que conocemos el espectro de la función coseno, ahora vamos a poder hacer este ejercicio de pescar la función coseno de frecuencia F0, que tiene este espectro, muestrarla, pero aquí voy a mostrarlo bajo un contexto que no cumple la hipótesis del teorema del muestreo. Voy a asumir que F0, que es un poco el ancho banda de la señal, ¿ya? Fíjense que F0 es la máxima frecuencia bajo la cual el espectro de la señal es distinto de cero, o sea que el ancho banda en este caso es F0, de esta señal de coseno de 2pi F0t. Entonces lo que voy a hacer es que F0 es mayor estricto que Fc medio, o sea voy a considerar una frecuencia muestreo que viole la hipótesis del teorema del muestreo. Pero por otro lado, para efectos del ejemplo, va a ser más útil que también el F0 sea menor que Fs. ¿Ya? Esto se van a dar cuenta que es más simple poner esta hipótesis aquí al final para tratar de ilustrar gráficamente lo que está ocurriendo. Pero en realidad la parte central es el hecho que estamos violando la hipótesis del teorema del muestreo, que esta parte de la desigualdad. Fs medio es menor estricto que F0. Por tanto, cuando hagamos equidad de t y la muestremos, lo que sabemos que va a ocurrir es que no vamos a poder reconstruir equidad de t a partir de sus muestras. Entonces, cuando hagamos la interpolación y tratemos de... Disculpen. Cuando hagamos la interpolación, que nos dice el teorema del muestreo, y vamos a recuperar una equidad tilde, en realidad, que está dada por la ecuación del interpolador. Esto viene del resultado que discutimos en la unidad anterior. Este es el interpolador óptimo que uno tiene que utilizar para reconstruir la señal en el tiempo a partir de su muestra, pero como dijimos que no se cumple la hipótesis del muestreo, lo que queremos ver es la discrepancia, el efecto que tiene, la discrepancia que hay entre la reconstrucción continua y la señal original. Y eso es lo que quiero analizar, y para eso vamos a hacer un análisis gráfico de qué es lo que ocurre, porque lo bonito de este ejemplo es que nos vamos a dar cuenta que vamos a poder tener una descripción bien clara de cuál es la señal X tilde de AET, y vamos a poder ver la discrepancia entre X tilde de AET y la señal original. ¿Ya? Así que por eso que quiero ilustrarlo en este ejemplito bien simple. Entonces, como recuerdo, recuérdense que a nivel espectral esta es la relación que ocurre. Esta es la relación en el dominio del tiempo entre las muestras y la señal que uno reconstruye, y esta es la relación espectral. Esto viene del teorema que discutimos en la cápsula anterior. El espectro de la señal continua es 1 partido por Fs, el espectro de la señal discreta, 2pi, donde el F partido por Fs, donde F va entre menos Fs medio y Fs medio. Esta es la manera en la cual reconstruimos
a nivel espectral el espectro de la señal a partir de las muestras. Está dado por esta ecuación. ¿Ya? XA tilde de F es 1 partido por Fs X tilde, el espectro de las muestras, 2pi F partido por Fs, donde el F partido por Fs, recuerden que era el F chico, pero en realidad esta es la relación que nos interesa porque esta es la relación que nos permite obtener el espectro de la señal reconstruida a tiempo continuo, F grande, como función del espectro de la señal discreta. ¿Ya? Y en el rango menos Fs medio Fs medio. ¿Ya? Así que vamos a ocupar esta relación para efectos de ver finalmente qué es lo que reconstruimos. ¿Qué es lo que es XA de t en particular? ¿Ya? Entonces veamos. Entonces aquí viene la gráfica. Entonces, para eso lo que tenemos que recordar es que en general tenemos que la relación espectral, esto venía de las ecuaciones que discutimos en la cápsula anterior, en las dos cápsulas anteriores. Cuando uno plantea la relación entre las muestras y la transformada Fourier de la señal original, uno llegaba a esta relación. Decía que el espectro de las muestras, en realidad, aquí lo escribí como F partido por Fs, el F chico, eso es importante, ojo acá. ¿Ya? El F chico es F partido por Fs, es la frecuencia a tiempo continuo dividido por la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Es igual a Fs veces la sumatoria sobre los K de XA de F partido por KFS. Y esto es lo que está representando lo que discutimos como la extensión periódica del espectro de XA desplazado múltiplos de la frecuencia de muestreo. Esta es la relación que uno llegaba, que era central para efecto de caracterizar las condiciones necesarias y suficientes que permitían reconstruir una señal a partir de sus muestras. Esto lo discutimos con mucho detalle en las cápsulas anteriores, así que los invito a revisitar eso si es que tienen alguna duda de esta relación. Pero esta relación es útil porque nos da efectivamente la relación espectral, ¿ya? Entre el espectro continuo y el espectro discreto, y aquí estamos bajo la hipótesis de que efectivamente Fs medio es menor que F0. Estamos en este escenario. Fs medio es menor que F0, así que vamos a tener superposición espectral, vamos a tener aliasing, ¿ya? Y vamos a ver el efecto de la aliasing aquí gráficamente. Entonces, voy a escribir esta ecuación de manera extendida, como la escribo acá abajo. Entonces, en realidad es la componente K igual a 0, Fs equidad de F. La componente K igual a 1, Fs equidad de F más Fs, más las componentes de orden superior, para acá mayores que 0. Ahora, esas componentes no las voy a graficar porque vamos a dar cuenta que no contribuyen a la información que necesito obtener en el rango Fs medio, que es finalmente lo que determina el espectro de la señal discreta y el espectro que voy a recuperar después. Porque acuérdense que la recuperación la obtenemos con esta ecuación de acá. ¿Ya? La señal recuperada equivale a mirar el espectro en el rango menos Fs medio, porque es el rango que hace acuérdense que esta función es Fs periódica. ¿Ya? Así que efectivamente, como Fs periódica, si yo miro el rango menos Fs medio, la capturo de manera completa, y eso es lo que permite recuperar el espectro de la señal reconstruida. Pero esta ecuación es válida para todo F de todas maneras. Entonces aquí está la contribución en K igual a 0, la contribución de K igual a 1, que es desplazar el espectro a la posición Fs, la contribución K menos 1, que es desplazar el espectro continuo a la posición Fs. Entonces lo que vamos a hacer es gráficamente ir desplazando el espectro. Entonces el primer término que vamos a mirar es el término centrado en K igual a 0, que es lo que se muestra aquí en la gráfica. Fíjense que acá tengo la frecuencia 0, aquí estoy graficando este objeto acá. Estoy graficando el espectro discreto. Como función de F partido por Fs, donde la variable independiente X es F. Aquí está un poco... esta es la variable con la cual estamos graficando, F grande, que es la frecuencia continua. ¿Ya? Entonces, F es F de acá. Entonces, como función de F grande, tengo este término que es Fs veces equidad de F, que es el término K igual a 0, esta sumatoria. Ese término es lo que está acá graficado aquí en azul. Por eso lo puse en azul acá, el término K igual a 0. O sea, son las dos líneas espectrales de la función coseno original que dijimos que tenía frecuencia F0. Pum. En F0 y en menos F0. Veamos la contribución del término K igual a 1. Fíjense que el mismo espectro de la función coseno, pero desplazada a Fs. ¿Ya? Pero dijimos que Fs era mayor que... dijimos que Fs medio era menor que F0, que es lo que se ve acá. Fíjense, aquí está el Fs medio, la frecuencia de muestreo a la mitad, esta es la frecuencia de muestreo, y dijimos que Fs medio era menor que F0, o sea, no cumplimos la hipótesis del teorema de muestreo porque el ancho de banda de la señal es mayor que 2 veces la frecuencia de muestreo, se ve gráficamente aquí. Pero aparte F0 era menor que Fs, o sea, estamos en el rango donde
la línea espectral del espectro original, el término K igual a 0, está entre Fs medio y Fs. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Entonces cuando nos centramos en Fs, que es lo que está aquí, en realidad lo que tengo que hacer es pescar el espectro que estaba acá centrado en 0 y correrlo a la posición Fs, y lo que me doy cuenta es que en realidad esta línea espectral que está en F0 se va a mover a esta posición, ¿ya? Que es la que está aquí en verde, ¿ya? Que es mayor que 2F0, ¿ya? Y la posición que está en menos F0 se va a mover a esta posición de acá que es mayor que 0 y que tiene frecuencia Fs menos F0. ¿Por qué? Porque menos F0 le tengo que sumar Fs, que es la magnitud a la cual estoy moviendo el espectro. Si muevo Fs, entonces esta posición se va a mover a Fs menos F0, que es la que está en verde acá. Ahora, como dijimos que Fs era mayor que F0, porque es un poco la hipótesis de este ejemplito, para efecto de que ilustrar las cosas más fáciles, me doy cuenta que esta frecuencia es positiva y está entre 0 y Fs medio. Ya, eso es súper importante porque fíjense que aparece ahora una componente frecuencia no trivial en el rango menos Fs medio, que es el rango que va a determinar el espectro de la señal que recuperemos, pero que está en esta frecuencia como artificial, Fs menos F0, que viene de este término acá, del término de correr el espectro a la posición Fs. Súper interesante ese efecto que ocurre aquí. Porque surge como una frecuencia aparente, una frecuencia que no estaba originalmente en la señal, pero que producto del aliasing aparece en el rango menos Fs medio, que es finalmente la información que vamos a utilizar para reconstruir el espectro original. Si miramos el término en naranja, que es mover el espectro centrado en el origen a la posición Fs, ocurre el fenómeno recíproco. Es correr este espectro a la posición Fs, centrada aquí en este punto, disculpen, menos Fs, y va a ocurrir que esta componente menos F0 se va a mover a menos F0 menos Fs, que es lo que está en naranjo, y esta componente F0 se va a mover a esta posición de aquí, que es menos Fs menos F0, que es como el término simétrico del Fs menos F0. O sea, me queda una línea espectral acá, que es consistente con esta línea espectral de acá, pero con signo negativo. ¿Ya? Ahora, todas las otras contribuciones en realidad van a aparecer en el espectro, pero no van a aparecer en el rango de frecuencias menos Fs medio, que es el rango que nosotros vamos a mirar. Olvidémonos de todo lo demás. En realidad, este es el rango de frecuencias que finalmente vamos a ocupar para hacer la reconstrucción. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que si miramos este rango de frecuencia, resulta que aparece una frecuencia aparente, que es de magnitud Fs menos F0, que es positiva, pero que no era la frecuencia original de la señal. ¿Ya? Que la frecuencia original era F0, que estaba fuera del rango menos Fs medio. Así que es un fenómeno súper interesante porque lo que estamos observando en este ejemplito es que cuando uno muestrea una señal a una frecuencia que no cumple las condiciones del teorema de muestreo, surgen componentes de frecuencia aparentes que no estaban tradicionalmente en el espectro original de la señal. Producto del aliasing, producto de esta pérdida irreversible de información. Y en este caso la frecuencia aparente es de magnitud Fs menos F0. ¿Ya? Así que eso es, porque recuerden que lo que uno hace después para la recuperación es mirar, para recuperar el espectro de la señal continua, que es el espectro de la señal que yo obtengo vía la ecuación de reconstrucción, que es el interpolador ideal, es solamente mirar el espectro en el rango menos Fs medio, y miro este objeto acá en ese rango. Y eso es lo que me recupera el espectro continuo de la señal reconstruida. Que cuando se cumplen las condiciones del teorema de muestreo es el espectro original de K de F, pero en este ejemplo, que no cumple las condiciones del teorema de muestreo, nos damos cuenta que es una señal distinta, una señal que tiene una frecuencia aparente de Fs menos F0, porque estamos mirando esto. ¿Ya? Y se dan cuenta que es un coseno, pero de frecuencia Fs menos F0, porque ese es el espectro de un coseno. ¿Ya? Es una función delta simétrica. ¿Ya? Así que efectivamente eso es lo que recuperamos. X a tilde de F es un medio, la delta centrada en Fs menos F0, más la delta centrada en menos Fs menos F0, que este término acá. Pero sabemos ya que el espectro este es el espectro de una función coseno, así que si aplicamos transformada Fourier a menos 1, obtenemos un coseno, pero con una frecuencia aparente, y la frecuencia aparente en este caso es Fs menos F0, que es distinto de F0. Entonces lo que ocurre con el aliasing es que, y ese es el mensaje que les quería mostrar en este ejemplito, aquí es un ejemplo súper simple, porque es una señal que tiene una línea espectral. En general, cuando ustedes tengan una señal real, van a tener infinitas componentes en frecuencia,
Pero el mismo fenómeno va a ocurrir. Va a ocurrir que van a surgir frecuencias aparentes que no estaban inicialmente en el espectro original de la señal y que se deben a las contribuciones de versiones desplazadas distintas del caso k igual a 0. Que estos desplazamientos de k distinto de 0 generan contribuciones en el rango menos fc medio fc medio. Esas contribuciones se les conoce como aliasing y surgen frecuencias que originalmente no estaban en el espectro original de la señal. Y ese proceso es un proceso irreversible de pérdida de información, porque en realidad esta señal es completamente distorsionada, una señal completamente distinta, tiene otras componentes de frecuencia, de hecho tiene una frecuencia aparente que no tiene nada que ver con la frecuencia F0 original. Ahora eso es completamente predecible porque dijimos que F0 es una frecuencia que no cumple la hipótesis del teorema mostrado, así que efectivamente hay una pérdida de información, pero aquí queda de manera mucho más explícita la naturaleza del fenómeno de aliasing, que es un fenómeno no lineal, donde surgen componentes de frecuencia que no estaban originalmente en el espectro original de la señal. Muy bien, así que con eso, con estos par de un poco observaciones respecto al teorema del muestreo, discutimos dos cosas en la clase de hoy día. Uno es un aspecto práctico de cómo uno podría ocupar la herramienta del teorema del muestreo para muestrear señales que no son de banda limitada. Tiene una implicancia enorme en ingeniería ese resultado. Así que los invito a mirarlo en detalle y entenderlo bien. Y el otro es ilustrar el fenómeno de la aliasing y ver qué tipo de artefactos generan la señal cuando ustedes muestrean y reconstruyen señales que no cumplen la hipótesis del teorema del muestreo. En particular, esto es crítico, por ejemplo, si ustedes hacen muestreo sin aplicar el filtro anti-aliasing. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir una distorsión en la información de la señal y van a surgir componentes de frecuencia que no estaban contenidas en el espectro original de la señal, producto de este efecto de superposición espectral. Y un proceso irreversible que no se puede recuperar. Así que un poco esos son los dos temas que quería discutir. Y con esto terminamos la unidad del teorema del muestreo. Así que nos vemos, que estén bien.